a todos y muchas gracias por vuestra asistencia, por supuesto. El pasado 3 de marzo se cumplieron los 100 años de la creación de construcciones aeronáuticas y bueno, se han hecho muchos actos por ahí en muchos sitios, incluido Getafe, lógicamente, que fue donde nació, y nosotros, como amigos del Museo del Aire, pues no queríamos tampoco dejar pasar la efeméride sin hacer algo, y nos pareció lo mejor pues traer al excelente conferenciante que es José Antonio Martínez Cabeza a que nos hablase precisamente de eso, ¿no? De casa, de su creación y de los primeros tiempos y de su desarrollo. José Antonio Martínez Cabeza nació en 1947, es ingeniero aeronáutico por lo que soy la ETSIAE, o sea, la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Aeronáuticos de la Politécnica, y es además alférez de la Escala de Complemento del Ejército del Aire. Ha desarrollado su actividad profesional en construcciones aeronáuticas sobre todo y en Airbus también. Su etapa de casa transcurrió enteramente en proyectos y en departamentos como cálculo estructural, diseño y análisis de interiores y futuros proyectos. De este periodo participó en diferentes programas como el CASA 212, Aviocar, el desarrollo de las versiones de transporte militar, lanzamiento de cargas, fotografía, etc. En el C401, hasta que se canceló el proyecto en 1974, el CASA 235, en definición de configuración general, desarrollo de los interiores civil y militar, incluida la versión de lanzamiento de cargas en vuelo. También en el C295, en estudio de configuraciones especiales, en el CASA 3000, también en desarrollo de la configuración de pasajeros, hasta que se canceló también el programa en 1994, en el Euroflag, en el A400M, en dimensionado y diseño preliminar de la configuración de la cabina de carga y de la forma externa del fuselaje posterior. Fue secretario técnico de la Dirección de Tecnología de Avión, también unos años, y de planificación y seguimiento de programas en curso. Durante su etapa en Airbus, perteneció a los departamentos de futuros proyectos, calificación de ingeniería, certificación de aeronavegabilidad continuada, participando también en los programas A320, A330, 340, 380 y A350. Entre 2001 y 2003 fue profesor asociado del Departamento de Vehículos Aeroespaciales de la ETSIAE, de la Politécnica de Madrid, impartiendo asignaturas como proyecto de avión, proyecto de fin de carrera, diseño de aviones, diseño y estructura de aeronaves e historia de la aviación. Ha colaborado en diversas revistas especializadas desde 1966. Fue redactor jefe de Ingeniería Aeronáutica y Astronáutica, que es el órgano oficial de la Asociación de Ingenieros Aeronáuticos de España durante 10 años. Colaborador asiduo de la revista de Aeronáutica y Astronáutica desde 1971. Me salen 52 años, José Antonio. Y también de la revista Aeroplano, ¿no?, que colabora también asiduamente. Imparte conferencias a menudo sobre temas relacionados fundamentalmente con la aviación española y su historia. Es coautor de diversos libros como Aviones españoles de transporte, 75 años de ingeniería aeronáutica, Historia de los aeropuertos de Burgos, Ingenieros aeronáuticos en España, 90 años de historia de una titulación y sus escuelas, y es autor de libros como Descubrir la industria aeronáutica, Descubrir los motores de aviación, y uno muy curioso como es el C212, un español universal, ¿no?, que me parece interesantísimo, y el título especialmente simpático, efectivamente. La revista de Aeronáutica y Astronáutica le concedió en 1972 el Premio Extraordinario de Artículos, en 1973 el Premio Vara de Rey, en el 89 el Premio Haya, en 2006 el segundo Premio de Artículos y en 2014 el Premio al Mejor Artículo sobre Industria Aeronáutica. Es miembro del Consejo Asesor del Servicio Histórico del Ejército del Aire, CASICEA, miembro de Planetary Society, senior member del American Institute of Aeronautics and Astronautics
y ha sido hasta 2014 miembro del Royal Aeronautical Society. José Antonio, tuyo el micro y la audiencia. Pues vamos allá. Muchísimas gracias. Bueno. Mi general, generales, coroneles, amigos todos, muchísimas gracias por vuestra asistencia. Para empezar cualquier historia sobre construcciones aeronáuticas hay que hacer referencia a que fue su fundador y fue el alma de la empresa hasta su retirada en el año 71, que vino a coincidir con la fusión, más bien absorción, de la Hispano por Casa. Y claro, no podía faltar una pequeña reseña de sus primeros años. Ingresó en la Academia de Ingenieros de Guadalajara en septiembre de 1903 y en julio de 1909 fue primer teniente de ingenieros. En enero de 2011 fue piloto de globo libre y se dio una circunstancia muy interesante, y es que fue elegido en 1911 para formar parte de lo que fue la primera promoción de pilotos formados en Cuatro Vientos, tras hacer el curso en el que compartió con nombres de todos conocidos como Alfredo Quindelán, Emilio Herrera, Enrique Arrillaga y Eduardo Barrón, consiguió el título de piloto en agosto de 1911. Fue el piloto número 3 salido de lo que ya era, de hecho, una escuela de Cuatro Vientos. En agosto de 1911, como veis, fue, como dije, piloto de aeroplano, ascendió a capitán de ingenieros en marzo de 1913 y en julio del 14 fue piloto superior de aeroplanos. Se corta un poquito la presentación, pero no creo que no dé ningún problema. Bueno, yo la conferencia la he dividido, pretendo que sea rápida, la he dividido en dos partes. En una primera parte hablo de la evolución de la aeronáutica militar española hasta el concurso de aviones de 1922, que fue el auténtico origen de construcciones aeronáuticas. Y luego ya la segunda mitad está dedicada a hablar de la fundación. Bien, la Primera Guerra Mundial cortó de raíz la progresión de Cuatro Vientos. Cuatro Vientos tenía dos misiones en aquel momento: formar pilotos y evaluar aviones para su uso militar. Cuando estalló la Guerra Mundial en julio de 1914, las fuentes de suministro de la aeronáutica militar, que venían de Europa, por ejemplo, de Francia y de Austria, pues se cortaron y hubo que empezar a inventar. Pedro Vives, que era en aquel momento el jefe del servicio de aviación, dictó dos órdenes, fundamentalmente dos órdenes. La primera fue instruir a la hispano-suiza para que desarrollara un motor en España que sirviera para propulsar a los aviones que se pudieran producir en España, o incluso para reemplazar los motores de los aviones que estaban volando en aquel momento en caso de necesidad. El segundo apartado, más complicado, fue encargar a los talleres de Cuatro Vientos que desarrollaran aviones. Eso era un tema muy complejo y en aquel momento era dificilísimo de cumplir. Esa tarea se le encargó a Eduardo Barrón, que, como hemos visto anteriormente, fue de la primera promoción de pilotos de Cuatro Vientos. Eduardo Barrón hizo lo que buenamente pudo, y lo que buenamente pudo fue partir del Lorenz-Flieger y crear el Flecha, que fue el primer avión, he puesto español en cursiva porque realmente el origen y prácticamente todo él no provenía de España, pero bueno, fue un desarrollo que hizo Barrón y debemos considerarlo español. El prototipo voló el 3 de abril de 1915 y no es demasiado lo que se sabe sobre él, pero en España Automóvil y Aeronáutica, José María Laviña, cuyo nombre saldrá luego a la hora de la Fundación de Construcciones Aeronáuticas, escribió un artículo en agosto de 1915 que realmente daba las claves de qué iba el Flecha. Aparentemente lo que buscó fue aumentar el peso para poder llevar más combustible o más carga, o ambas las dos cosas,
y para ello aumentó ligeramente la superficie alar a partir de aumentar un poco la envergadura y reforzó la estructura y en particular el tren de aterrizaje, que lo hizo más fuerte supuestamente para poder absorber las cargas en aumento debido al incremento de peso. Este avión que veis aquí abajo es aparentemente, no es seguro, pero tiene todas las papeletas para ser el primer avión modificado por Varrón, el que seguía el prototipo. En aquel momento tenía un motor Austro-Daimler de 90 caballos. Bueno, el Flecha aparentemente funcionó y en julio de 1915 la Aeronáutica Militar, es decir, Pedro Vives, dio la orden de que se construyeran 18 aviones de ese modelo, equipados con el motor hispano-suiza, que avanzó muy rápidamente en su desarrollo. Claro, los talleres de Cuatro Vientos no tenían medios para producir 15 aviones. Eran unos talleres que se habían montado inicialmente para el mantenimiento de los aviones que estaban volando en Cuatro Vientos. Entonces fue una papeleta complicada. Y entonces se acudió a una firma zaragozana, Cardell Escoriaza Sociedad Anónima, que su actividad en aquel momento era la industria ferroviaria. En principio se le encargó que nacionalizara, que fabricara el Maurice Farman NF7, y para eso estableció una sección de aviación al frente de la cual figuró José Ortiz Echagüe. Ese fue en principio el primer contacto de Ortiz Echagüe con la industria y probablemente el que le indujo el gusanillo que al final acabaría llevándole a fundar Construcciones Aeronáuticas. En definitiva, se consiguieron construir 6 aviones de esos, 6 Flechas, en Cuatro Vientos, y los 12 restantes se hicieron en Cardell y Escoriaza, siempre bajo la dirección de Ortiz Echagüe, que además preparó un monoplano Parasol, del que prácticamente, o al menos yo no he conseguido encontrar nada, que estaba basado en el Morán Saulnier G, del que se llegaron a construir al parecer 6 unidades. Yo imagino que con el Morán Saulnier lo que hizo Ortiz Echagüe fue parecido a lo que hizo Varrón con el Feuille, es decir, partir del avión para mejorar en lo que consideró pertinente. Cardell Escoriaza abandonó la actividad aeronáutica en el año 17, estuvo muy poco allí. Pero Ortiz Echagüe, que ya era un hombre de industria, le venía pequeña la actividad militar, pues empezó a trabajar como ingeniero en la Sociedad de Construcciones Electromecánicas. Pero enseguida él era, en definitiva, una persona que quería crecer, que era un creador nato, y entonces decidió, junto con una serie de socios que buscó, fundar la Sociedad Electromecánica de Cataluña en diciembre del 18, que, como también veremos después, tuvo bastante importancia a la hora de fundar Construcciones Aeronáuticas. Ya incluso, una vez que a partir de esta actividad, creó una empresa propia para el mecanizado de piezas de acero, que instaló en la zona del Cerro de la Plata. Me imagino que la mayoría de vosotros sabéis por dónde pilla eso. Pero vamos, para que os hagáis una idea, imaginad el final de Méndez Álvaro y la barriada del Pacífico. Fue por allí. No sé exactamente en qué zona, pues fue por allí. Y llegó a ser una empresa importante, llegó a tener 100 operarios y algo así como 1000 metros cuadrados de superficie. Para la época fue una empresita importante. Y enseguida buscó acuerdos, pero uno de ellos fue con la firma francesa Lamblin, que hacía radiadores, y empezó a trabajar para ellos, y luego, una vez fundadas Construcciones Aeronáuticas, en Getafe se construyeron radiadores Lamblin bajo licencia. Es decir, que veis que todo se va encadenando en la misma dirección. El 3 de mayo de 1922 fue ascendido a comandante, y en aquel momento estaba destinado en el Centro Electrotécnico de Comunicaciones de Cuatro Vientos, y con motivo de su ascenso fue nombrado jefe de los talleres de Cuatro Vientos, en los que estaba cuando se organizó el concurso de 1922, del que luego hablaremos un poquito más en detalle. Bueno, pues vamos a ver cómo evolucionó la aviación militar en aquellos años.
Sabéis que el 28 de febrero de 1913 se creó el Servicio de Aeronáutica Militar. Eso fue realmente un embrión, se basó en el servicio de aeroestación entonces existente y desde luego no tenía prácticamente autonomía, era un pequeño grupo dentro de la sección de ingenieros del Ejército Español. El 28 de junio del 18 se aprobó una ley para la reorganización del Ejército. En esa reorganización empezó a ascender el nivel o la categoría del Servicio de Aeronáutica Militar y siguió manteniendo los dos ramos, pero se consideró un tanto complejo hacer una organización y quedó pendiente hasta unos días después, cuando el 19 de julio se creó, ya en el seno del Ministerio de la Guerra, la sección y dirección de la Aeronáutica Militar, cuya principal característica fue que era un organismo, digamos, más o menos autónomo y ya no dependiente directamente del servicio de la sección de ingenieros. En todo caso, el jefe debería ser un general de brigada de ingenieros y el cargo recayó, pues unos días después, el 24 de julio, en el general Julio Rodríguez Mourelo, que llevaba ligado a la aviación desde tiempo atrás, concretamente desde la Fundación de Cuatro Vientos, porque estaba en el grupo de estudios y experiencias de la sección de ingenieros, que se encargó, que recibió el encargo de evaluar los aviones para uso militar. Bueno, ¿qué pasó con la Guerra Mundial? Pues que, como os dije, cortó de raíz el suministro de material a la aviación española. Claro, el motor hispano-suiza del V8 fue un gran éxito, pero en el apartado de los aviones pues habéis visto que la cosa no progresó tanto ni mucho menos. José Barleta Carrello, del que muchos de vosotros habéis oído hablar, perdón, estima que en aquellos años de la guerra, pues entre el 14 y esta fecha del 18 y un poco después, pues aparentemente había en la aviación militar española unos 50 aviones de diferentes tipos y en general anticuados, es decir, provenían de los primeros tiempos. Entonces el general Rodríguez Mourelo pensó que había que hacer algo, o sea, esa situación no se podía mantener, y entonces convocó un concurso para la adquisición de un tipo de avión de caza, otro de reconocimiento, otro de bombardeo, con la idea de que fueran reglamentarios, es decir, que fueran adoptados por el ejército y todo lo que se comprara fuera ese avión y equipara como un avión único cada uno de los grupos de aviones, caza, bombardeo y reconocimiento. Claro, el concurso nació tarado en principio. Claro, si las empresas participantes deben estar domiciliadas en España. Entonces, lo único que había y estaba en sus comienzos era el Hispano de Guadalajara. Lo demás, pues apenas tenía actividad y apenas tenía nivel. Y claro, en esas circunstancias, seguramente hay que plantear, ¿por qué no intentamos que vengan a ver al extranjero? Pero claro, con la guerra mundial en el pleno apogeo, era difícil pensar que alguien pudiera venir aquí a participar en los concursos. Entonces, al final, todo quedó en empresas domiciliadas en España. Ya eso dejó trabado el concurso en principio. Los aviones, además, deberían ser presentados en un plazo de 5 meses desde la fecha de publicación. Eso daba el mes de abril para el avión de bombardeo y el mes de febrero para el avión de caza y avión de reconocimiento. A pesar de que en aquella época no se tardaba en hacer el avión, lo que se tardaba ahora, pero evidentemente era un plazo muy corto. Como veis ahí, y os anticipé antes, los ganadores en cada categoría serían declarados reglamentarios y se les daría un premio de 30.000 pesetas. Ahora parece poco, pero en aquel entonces sí era un dinero. Los clasificados en segundo lugar recibirían 25.000 pesetas de premio, pero no serían declarados reglamentarios. Bueno, pues la participación fue muy escasa. Amalio Díaz, que tenía entonces una fábrica de hélices de madera en Getafe, participó con un biplano de caza. Jorge Loring participó con un biplano de reconocimiento que se construyó en Barcelona, en Talleres LT, de prisa y corriendo. Heracles Alfaro Fournier presentó el Alfaro 8
que también se construyó en Talleres RT. La Hispano de Guadalajara sí participó, debido a que tenía un nivel superior. Ya tenía desde enero de 1917, estaba Eduardo Barrón a cargo de su sección de aviación y presentó sendo biplano de caza y reconocimiento. Y aunque esté tapado ahí, aparece un avión de bombardeo desarrollado por Juan de la Cierva, el C-3, bajo el patrocinio, el mecenazgo del conde de los Bolívares. Bueno, esto fue un tanto caótico. El biplano Alfaro, que veis ahí, pues sufrió un accidente y al final no pudo participar en el concurso. El biplano Amalio Díaz también tuvo un accidente, pero pudo ser finalmente volado. En el accidente resultó herido José Piñeiro y siguió el piloto francés Papel. Los aviones del Hispano fueron pilotados por Luis Opaje, que era chileno de nacionalidad. Y el piloto del bombardero trimotor Juan de la Cierva fue Julio Ríos Sangüeso, que ganó fama porque fue el primer aviador del mundo que resultó herido de bala en una operación en Marruecos. Bien, el bombardero trimotor sí merece la pena, la veis ahí, tiene un porte extraordinario y tiene un cierto interés referirse a él porque hay dudas, dependiendo de dónde miras. El primer vuelo tuvo lugar, yo considero que fue el primer vuelo, el 8 de julio de 1919. Aunque hay, por ejemplo, Barletta sostiene que fue el segundo, yo particularmente creo que fue el primero, porque la prensa de la época sí decía expresamente que había sido el primer vuelo. Y fue una desgracia, porque, según contó la prensa de la época, nada más despegar, según estaba subiendo, le cogió una ráfaga de viento, lo volcó y lo estrelló contra el suelo. Afortunadamente el piloto no falleció, resultó herido, pero el avión quedó destrozado. Claro, lo de la ráfaga de viento es poco pensable. Lo que le pasó al despegar e inmediatamente caer tiene toda la pinta que fue una entrada en pérdida. Y de hecho se dice que Juan de la Cierva, sabedor de que había sido una entrada en pérdida, fue cuando empezó a darle vueltas al autogiro. Eso dicen, no... Me limito a repetir lo que he oído en algún sitio, pero no diferente. Bien, el resultado se dio a conocer el 18 de junio, por supuesto el apartado del avión de bombardeo, con un solo participante, que era el avión de la Cierva, se quedó desierto, y el primer premio se le concedió al avión de la Hispano, desarrollado por Barrón, que es este que veis aquí. El caza de Amalio Díaz no resultó premiado, pero en vista del esfuerzo mostrado, se decidió darle una indemnización de 12.500 pesetas, pero no declarándolo reglamentario, por supuesto. Y el segundo premio se le concedió al avión de reconocimiento del Hispano, este que veis ahí, pero tampoco quedó reglamentario porque el primer premio quedó desierto. Bueno, pues eso fue todo lo que dio de sí en el concurso de aviones. Como veis, quedó muy en precario y desde luego no resolvió la problemática que tenía la aviación militar en aquellos momentos. En julio de 1919, el general Francisco Echagüe Santoyo fue nombrado jefe de la aeronáutica militar. Francisco Echagüe Santoyo, el apellido no es casualidad, era tío de José Ortiz Echagüe por parte de madre, tío carnal. Es decir, la relación era muy directa. Y en marzo de 1920, el general Echagüe movió las cosas para que se dictara una nueva organización y distribución territorial de las fuerzas y servicios de la aeronáutica militar. Hubo parte de una organización más grande de todo el ejército. ¿Pero qué sucedió? Pues que al acabar la Primera Guerra Mundial, los países beligerantes se encontraron con un montón de aviones que estaban en excedente y había que venderlos. Y para eso se crearon pues unas sociedades que lo gestionaron. En el Reino Unido fue la Aircraft Disposal Company
En Francia fue la Société Commerciale des Stocks de l'Aviation, y en Italia incluso pues la Commissione per la Vendita del Material Aeronáutico Residuato di Guerra. Bueno, habida cuenta de que el precio era barato y que la disponibilidad era inmediata, pues empezaron a llegar aviones. No se sabe muy bien cuántos, porque la realidad es que el movimiento y compra de aviones de aquella época no está claro. Supuestamente las grandes compras de aviones debían aparecer o bien en el diario oficial del Ministerio de la Guerra o bien en la Gaceta de Madrid, que era el equivalente a nuestro boletín oficial del Estado. Pero la verdad es que se compraron aviones, probablemente porque la compra era suficientemente económica para que se pudiera hacer con un presupuesto sin aclarar, sin aprobaciones y tal. Entonces no hay bastante dispersión de datos en lo que se refiere a los aviones que llegaron en aquella época. Lo cierto es que, como primera medida, el caza de Leopard, que había sido declarado reglamentario y que tenía todas las papeletas para convertirse en el avión de caza oficial de la aviación española, pues nunca iba a ser reglamentario y se quedó pues en prototipo. Llega el desastre de Anual y aquello que sin duda, en mi modesto entender, fue un antes y un después para el ejército español, pues forzó una reorganización amplia del estamento militar, establecida con un decreto del 15 de marzo del 22. En lo que a nosotros, el tema de la conferencia, concierne, la sección de dirección de aeronáutica militar fue reemplazada por la sección de aeronáutica del Ministerio de la Guerra. Bueno, puede parecer el mismo nombre, pero la realidad es que aumentaba las expectativas, porque la aeronáutica militar se mantenía con el servicio de aeroestación y el servicio de aviación, pero se añadía dentro de la sección de dirección una secretaría y 3 negociados. Y en concreto la secretaría, además de las responsabilidades típicas de una secretaría de este tipo, se encargó de gestionar y coordinar las relaciones con la aeronáutica civil, con el Real Aeroclub e incluso con la Federación Aeronáutica Internacional. En definitiva, la vertiente civil de la aviación quedaba de alguna manera totalmente englobada dentro de esa nueva sección que evidentemente pertenecía al Ministerio de la Guerra, o sea, estaba controlado del estamento militar. Bueno, el general Echagüe, a la vista de cómo estaba en aquellos momentos el servicio de aviación en cuanto a material de vuelo, convocó un nuevo concurso de aviones. Apareció en la Gaceta de Madrid el 4 de noviembre y las bases se dictaron 7 días más tarde. Las bases fueron redactadas por Emilio Herrera. De hecho, en el boletín, en la Gaceta de Madrid, figura todo firmado con el nombre de Emilio Herrera abajo en pequeñín. Fue un tema de debate. Antes de publicarse las bases, el Real Decreto pasó por diversos estamentos ministeriales, por todos aquellos que se suponía podían estar afectados, y claro, el concurso quedó abierto a todas las empresas nacionales extranjeras. Ya sí se podía hacer, efectivamente, porque ya no había guerra. El premio, pues había 3 premios, que consistían en la adquisición de 30 aeroplanos de reconocimiento para el apartado de reconocimiento, 30 de caza para el apartado de caza y de bombardeo para el apartado de bombardeo. Pero, y aquí hubo un asunto que sí os voy a comentar porque resultó fundamental. Se decía que en el caso de que fueran elegidos vencedores extranjeros, el premio del concurso, es decir, los 30 aviones, 30 y 10 aviones, serían construidos por el ganador en sus instalaciones. Y en el caso de que se decidiera contratar nuevas series, ya deberían ser fabricados en España. Ahí hubo mucho debate. Yo sospecho que Emilio Herrera, que estaba metido en esto totalmente, y el propio Enrique Echagüe, como jefe de Hospitalidad de Cuatro Vientos, iba a formar parte de la comisión evaluadora, dijeron, y una más gente, que no sabe muy bien, dijeron aquello, mire usted, esto es un error. Esos 30 aviones de reconocimiento, esos 30 de bombardeo, ese premio está muy bien como premio, pero esos aviones se deben construir en España. Porque si hacemos lo que ustedes dicen, primero se compran en el extranjero. Segundo, si se decide construir una nueva serie, hay que renegociar la licencia, hay que buscar la compañía española que lo debe hacer y por supuesto hay que preparar las instalaciones y tal.
Con lo cual pueden pasar varios años antes de que esos aviones puedan ser construidos en España. Luego veremos que efectivamente eso fue cierto, pero bueno. Finalmente el gato al agua se lo llevaron los partidarios de construir los aviones del premio en el país del participante. Bueno, las pruebas quedaron fijadas en el aeródromo de Cuatro Vientos. Hubo de retrasarla porque más o menos coincidía con la celebración del Salón de París, el antecesor de los actuales salones de Le Bourget, y quedó fijada la fecha el 8 de febrero de 1923. Sí había una limitación en cuanto a precio, y es que las 3 lotes de aviones que se contrataran, cada uno no podía exceder en coste de 2 millones de pesetas. Un dinero para la época que era sin embargo producto de risa, pero bueno. Bien, estos fueron los aviones que participaron. No os voy a... lo podéis leer perfectamente, no me voy a dedicar a leer lo que veis en pantalla. Sí, quiero hacer una mención especial al avión de Havilland, que resultó luego conflictivo con otros participantes, y que veis que llevaba un motor Rolls-Royce Eagle de 320-360 caballos. La razón es muy sencilla. El de Havilland DH9 se lo ofreció de Havilland en 2 configuraciones, civil y militar. La configuración civil llevaba el motor de 320 caballos. La configuración militar llevaba el motor de 360 caballos. Se podía pasar, el Eagle estaba diseñado de tal manera que se podía pasar de una potencia a otra cambiando los pistones y alguna cosilla más. Bueno, el avión que Aircraft Disposal, porque no fue de Havilland que mandó el avión, porque de Havilland ya tenía negocios con la Hispano, lo mandó Aircraft Disposal con la intención de vender aviones de excedentes y tal. Y lo mandó en la configuración, un avión que tenía configuración de 320. Cuando vieron que había aviones con mayor potencia, pidieron permiso a la comisión, a la Junta Evaluadora, para cambiar el motor a 360 caballos, que supone 6 aquí en Cuatro Vientos. Claro, eso muchos participantes lo consideraron como un fraude. Y entonces hubo debate, hubo discusión, pero bueno, no vamos a meternos en eso porque tampoco es el tema de esta conferencia. Bueno, pues en categoría de bombardeo vino el Farman Goliath. Como de costumbre, la categoría de bombardeo siempre la que tenía menos candidatos. Bien, pues vamos a pasar por encima por los detalles. Hizo un tiempo de perros en aquellos días. De hecho, el Farman Goliath tuvo que estar detenido 5 días en Burgos porque no había forma de pasar la Sierra del Guadalajara. Las pruebas dieron comienzo el 14 de febrero porque incluso en la fecha del 8 de febrero había aviones que no habían podido llegar todavía. Como veis ahí, aunque yo lo he anticipado, la Junta Técnica la presidió Emilio Herrera y la Junta Evaluadora Ortiz Echao. Hubo 2 aviones que resultaron destruidos, los 2 de caza y los 2 monoplanos, no biplanos. Uno fue el Fokker D9, que resultó destruido en unos vuelos previos antes de comenzar el concurso. El piloto se salvó, y otro tanto le sucedió al Dornier Falke el 19 de febrero, con la particularidad de que se estrelló delante de su majestad Alfonso XIII. O sea, éxito completo. El monoplano Barrón, que fue la única entrada española, no llegó a volar. Ese es un avión un tanto misterioso. Al parecer fue construido en Sevilla cuando estaba Barrón destacado en tablado. Pero no se sabe muy bien ni cuándo, ni cómo, de qué manera se construyó. Lo cierto es que lo presentó al concurso, que lo vio Alfonso XIII, hay foto de Alfonso XIII viendo el avión, presentado por Barrón, pero no llegó a volar, no pudo despegar. Las razones pues no se saben. Bueno, el concurso acabó con el mes de febrero y las conclusiones de la Junta Técnica y la Junta Evaluadora estaban listos, pues nada más en el mes de marzo. El 23 de marzo se declaró desierto el capítulo de los apartados de caza y bombardeo, pero hubo premio de consolación, y es que el 28 de marzo, 5 días después, otro Real Decreto autorizó la compra de 20 aviones Newport, probablemente Newport 29, porque el decreto no decía qué tipo de avión, y 4 Farman Goliath. Fue el premio de consolación que, junto con la elección
del Breguet 19A2, que estaba claro desde un principio, pues movió el entusiasmo y el patriotismo de la prensa francesa, que vino a decir, ni más ni menos, que los franceses habían barrido en Madrid. Hombre, no le faltaba razón, pero tampoco hay que exagerar. Bueno, el caso del Breguet 19A2 es curioso, porque aunque estuvieron de acuerdo las dos juntas en que era el ganador, se decidió hacer pruebas con él, con el Fokker C4 y con el DH9 equipados con el motor Rolls-Royce de 360 caballos. El DH9 no tenía nada que hacer. Lo que pasa es que se metió en la comparación porque estaba disponible con ese mismo motor y no había nada. Aunque se dice que realmente el motor modificado de ese avión no daba 360 caballos, daba algo menos. Pero eso forma parte del misterio. ¿Por qué se decidió hacer esas pruebas? Pues yo no he encontrado una explicación. Sí, Aeronautique, una revista francesa de la época, presentó un informe muy completo del concurso y en el que había hablado con gente de la aeronáutica militar. Y decía, una frase decía, que España querría el Breguet 19A2, pero construido en madera y acero. ¿Cuál era la razón? Y luego se explicaba. En los altos estamentos españoles se teme ir a un avión de aluminio, como era el Breguet 19, porque no hay industria del aluminio en España. Y entonces se podría traer del exterior, pero a costa de tener una dependencia que había gente dentro del gobierno español que no le parecía bien. Bueno, no sabemos si, o no sé, yo personalmente no sé, si eso pudo tener algo que ver o no. Lo cierto es que el 12 de marzo, el Breguet 19, que todavía tenía su motor original, Lorraine, parece ser que era el segundo prototipo del Breguet 19, batió en 4 vientos un récord del mundo, volando a 5.992 metros de altitud con 513 kilogramos. Bueno, el vencedor del concurso, como ya se sabía desde un principio, fue el Breguet 19, pero no se oficializó el premio hasta el 14 de junio. Habían pasado varios meses. Es evidente que el Breguet 19 era el mejor, no solamente por las actuaciones, sino incluso porque era el avión de futuro. O sea, en aquel tiempo ya empezaba a plantearse cómo deben ser los aviones, de madera, acero o de aleación ligera. Al final sabemos todos cuál fue la decisión, pero en aquel entonces estaba en debate. Se habló también del Ansaldo A304 y del Fokker C4. Esos son los resultados oficiales del concurso de los tres aviones. Si os dais cuenta, el Breguet 19, que tenía un motor de 370 caballos, aunque en algunos sitios dice que era de 375, probablemente porque hay una ligera confusión entre caballo, CV y HP, que hay una cierta diferencia, pero bueno, no hace el caso. La velocidad máxima alcanzada fue 218 km, la mínima 76,55, y se inventaron un coeficiente de diferencia de velocidades que era, pues aquí veis, velocidad máxima, velocidad mínima, menos velocidad mínima partido por velocidad mínima. Y ahí, pues claramente, el Breguet 19 era el ganador. En aquel entonces, aunque me imagino que os lo imagináis, a la diferencia entre la velocidad máxima y la velocidad mínima se le daba muchísima importancia, porque en un tiempo en el que no había dispositivos hipersustentables, nada que se le parezca, cuanto mayor fuera la diferencia de velocidades, mejor debía ser el avión. Y además tuvo un resultado bueno en cuanto a subida. El concurso, que es uno de los apartados importantes, importante del concurso, era la subida a 1000 metros de altitud sobre 4 vientos. Ahora que 4 vientos, donde estamos ahora, está a 600 y algo metros de altitud. Bueno, pues el tiempo máximo del concurso era 5 minutos. El Breguet 19 lo alcanzó en 4,4 minutos. El Fokker C4 lo hizo en 3 minutos, pero es que llevaba un motor de 450 caballos. Entonces ahí había, que eso fue una de las cosas que se criticó, que se dijo, el concurso decía mínimo, motor mínimo 300 caballos,
pero a partir de ahí lo que quieras. Entonces ahí había una discrepancia a la hora de comparar. Bueno, y ahora el Ansaldo A304, pues veis que voló a menos velocidad, estuvo en 79,07, el Fokker C4 estaba en 97, y sí, tenía un coeficiente de diferencia de velocidad de 1,50, pero la subida a 1000 metros fue 5,5 minutos, es decir, superior al límite del concurso. Bueno, esto simplemente es un pequeño apéndice. Ansaldo reaccionó de una manera violenta, mandó una carta interminable, incluso con un documento de comparación técnica donde venía a intentar demostrar que su avión era el mejor, e incluso dirigió una carta al ministro de Estado donde ponía caer un burro a todo el mundo, a la aeronáutica militar, a la que acusó de parcialidad y de gente que tenía intereses, acusó a De Javier, acusó a todo el mundo. Nadie le hizo caso, pero ahí quedó. Y simplemente os he traído esto como anécdota importante, aunque sí hubo bastantes críticas al concurso, que más o menos están implícitas en lo que os he comentado antes. Bueno, pues ahora ya vamos al auténtico meollo de la conferencia, y es la creación de casa. Aquí os he traído una escaneada, una fotocopia que saqué hace un montón de años de la escritura fundacional de casa, de la primera página. Y aquí veis, y ahí mi general, muy mal, me tengo que sorprender, como buen amigo. No, el tema es muy sencillo. La escritura fundacional es el 2 de marzo, el 8 de marzo. Pero no tiene nada de raro, porque si tenéis la paciencia de entrar en la página de Airbus y veis lo que han dedicado a la fundación de casa, veréis que ahí pone el 3 de marzo. Es que eso te iba a decir, y lo peor de todo es que se ha equivocado Google, ¿sabes? Eso, no, perdón, eso me parece es que los que antaño, y hace muchos años, cuando escribíamos algo así, nos fiábamos de lo que estaba escrito por ahí y tal, yo seguro, no creo a mí, pero seguro que yo también he escrito 3 de marzo. Sin embargo, aquí la escritura va a misa, ante el notario José Toral y Sagristá. Bueno, ¿cómo se llegó a esto? Lo vi en un documento, yo creo que oficial de Airbus. Sí. Sí, yo soy el primero que lo he haber escrito no sé cuántas veces. Hasta que vi la escritura y dije, si aquí pone el día 2. Para mí, salvo, hombre, alguien puede decir, no, es que la empresa empezó a funcionar el día 3. No. Para mí la fundación de la empresa es cuando se establece la escritura fundacional. Eso es. No hay nada que disculpar, en mi modesto entender. ¿Dónde está la escritura? La escritura estaba, la que yo vi y la que saqué la fotocopia, está en la primera página del libro de actas de casa, que si no lo han quemado, Sí. debe estar allí perdido en oficinas centrales. Está perdido, pero vamos. No me diga. No, seguro. No está en, Hemos sido no está en nuestro partícipes de archivo. no tener cuidado de los documentos antiguos. Bueno, no, es un horror. Eso todo lo que digas es poco. No sé qué habrá sido de eso. Yo tuve la percepción, mira que yo lo fotocopié. La foto que tú tienes ahí, ¿dónde la sacaste? Hace muchísimos años, en una de las muchas visitas a oficinas centrales, yo tenía, tú conociste a José Antonio Barragán Lombardino. Sí, claro. Pues en una de esas fui con él a donde estaban todos los libros y vimos el primer libro de actas primer libro de actas y tal. Y lo abrí para ver y me encontré esto, digo, esto hay que hacerle una fotocopia porque todo eso, Claro. esto tiene un valor histórico incalculable. Y me alegro mucho De haberlo hecho. de haberlo hecho, porque si no, es posible, yo sospecho que eso ya ni existe. Escucha, perdóname. Dice oficinas centrales, ¿dónde? ¿En Rey Francisco? No, en Barajas. En Barajas ya. En Barajas ya. Lo que no te puedo decir es la fecha, porque nuestro amigo José Antonio Barragán murió hace muchos años y esto fue muchos años antes. Ya. O sea, yo creo recordar que en 2004 el libro que hicimos, los aviones españoles de transporte, Sí. está por ahí. Sí. Ese me parece que es, yo en las reuniones en las que estuvimos para hacerlo y tal, me parece que en 2004. Eso fue anterior, fue bastante anterior. Pero no te puedo decir la fecha. Yo sé que lo cogí, lo guardé cuidadosamente. Sabes que a mí siempre me ha gustado mucho guardar todas estas cosas y tal,
porque luego a fin de cuentas siempre está la utilidad. Y ahí me lo encontré. Es que no olvidas su historia, comenta lo mismo, se habla siempre. O sea que... No, en construcciones aeronáuticas ha desaparecido montones de documentación que tendrían un valor, y menos mal que Paco llegó a un acuerdo con el archivo y se mandó a Villaviciosa lo que entonces había de patrimonio histórico de casa, era fundamental, o sea que se ha salvado mucho. Pero es posible que si eso Paco no lo hubiera acordado, lo hubiera perdido. Es posible que o se lo habrían llevado los alemanes, que los alemanes, con aquello de que Dornen, no sé qué, no sé cuántos, pues... O sea, que si esto tiene una historia muy larga. De Villaviciosa, hay estanterías enteras. Sí, de hecho en Villaviciosa yo he estado, que ahí tenéis, estuve mirando los negativos, todos los negativos que se consiguieron sacar de ahí, y estuve clasificando los que merecían la pena, no tal. Al final era como un 20% eran de interés histórico y los bajos eran de interés industrial, eran fotos de piezas, no sé qué, no sé cuánto. Pero bueno, esa labor está hecha, no sé si habéis seguido escaneándolo o no. Sí. Creo, por lo que hemos hablado en las reuniones del Consejo Asesor, sí. Sigue en curso y la cantidad de trabajo que hay que poner es ingente, pero sí, bueno, dentro de los medios. Si aquello no se hubiera hecho, si Paco no hubiera hecho aquello, pues no sabemos qué habría sido. Pero de los libros de actas, no tengo noticia. Y si tú que has sido un personaje y un gran jefe, si tú que has sido un gran jefe y no sabes dónde está, fíjate. A mí me suena, y me lo dijo Barragán hace tiempo, era muy amigo mío, cuando Sí. estábamos allí en Barajas, que se lo habían llevado al búnker, parte de esas cosas. En el búnker debería de estar. Al búnker, a mí me suena... Sí, pues por lo menos debería estar ahí, por lo menos. Pero ¿Y en el búnker no has mirado tú, José Antonio? yo lo que miro en el búnker son planos y documentos de cálculo de 200 y tal. En el búnker no llega El búnker está dividido, ¿eh? El búnker Sí, es pero no una llega a parte comercial. Puede ser. En el búnker no llega a mirar, pero vamos, no sé cómo estaría ahora el acceso al búnker, la verdad que no lo sé. Pues a mí me suena de oírle comentar a Barragán que andaba con esos trámites para llevarla aquí. Ahora, que lo consiguiera o que no, ya. No, porque además Barragán se nos fue muy pronto Sí. y dejó muchas cosas a medio hacer. Y me temo que su labor no la recogerá. Entonces, bueno, si os parece seguimos y no os extendemos. Bueno, ha quedado claro antes que Sí, señor, el día 2. José Ortiz Echagüe quería tener su propia empresa y la convocatoria del concurso de 1922 pues era una ocasión excepcional que probablemente no se volvería a presentar. Movió sus hilos, movió sus contactos, que tenía muchísimos, y la consecuencia fue la fundación de Construcciones Aeronáuticas el 2 de marzo de 1923. La escritura estaba firmada por Francisco Yáñez Albert, Ricardo Ruiz Ferri, José Ortiz Echagüe y José María Laviña Berenguer. Francisco Yáñez, Ortiz Echagüe por supuesto, y Laviña eran ingenieros militares. Ricardo Ruiz Ferri era periodista, escritor y era el director de una publicación que podéis encontrar en la Biblioteca Nacional, que era El Heraldo Deportivo, que mezclaba de todo, aviones, coches, tal, incluso deportes, carreras, tal. Bueno. En la escritura se decía que el objeto social era doble: la construcción y reparación de material relacionado con la aviación y automovilismo, un amplio espectro, y toda clase de operaciones derivadas. Esas operaciones derivadas podrían ser formación de pilotos, transporte aéreo, en fin, todo lo que se dejaba abiertas todas las posibilidades. El capital social era 1,5 millones de pesetas, que estaba representado por una serie única de 3.000 acciones de 500 pesetas cada una. Ahí ya empezaban unas ciertas limitaciones. Los poseedores de acciones deberían ser españoles, al menos en sus 2/3 partes. Las primeras 800 acciones quedaron emitidas, se pusieron a la venta, digamos. Las restantes 2.200 quedaron en cartera, pendientes de que el Consejo de Administración, que era uno de los órganos de gestión de la empresa, lo considerara oportuno. 40 de esas 80 acciones se destinaron al pago de los estudios técnicos industriales y 20 fueron a parar a Ortiz Echagüe, un número 1,20,
y otras 20, las 2140, a José María Laviña. Y esto fue la organización inicial de Construcciones Aeronáuticas. La organización, el gobierno de administración, pues evidentemente el consejero delegado, el consejo de administración y la Junta General de Accionistas. El primer consejo de administración se estableció el 10 de marzo, 8 días después de firmarse la escritura. El presidente era José Tartiere Negre, conde de Santa Bárbara de Lugones. José Tartiere Negre fue muy importante en la fundación de Construcciones Aeronáuticas. Era asturiano y había participado en la formación de una serie de empresas diferentes. Hacía así como de mecenas para la industria asturiana, fundamentalmente. Y bueno, pues tenía cierta relación más o menos directa con Ortiz de Echagüe y aceptó ser el presidente y participar económicamente, como enseguida veremos. Los vocales eran Manuel González Longoria y luego pues Ricardo Luis Ferri, José María Laviña y Ramón Yarramín Lecuona, que era un industrial vasco, que tenía industrias y participaba, en fin, era un financiero vasco, digámoslo así. Y el secretario fue Francisco Yáñez. El 25 de marzo, la segunda reunión del Consejo, pues José María Laviña fue elegido como consejero delegado. Luego además estaba el ferrocarril, la vía de Andalucía y Levante, estaba cerca, lo que permitía traer material y tal por vía férrea. En mayo de 1924 se compraron nuevos terrenos para prolongar los ya existentes. Y ahí sí se instaló ya un hangar de 32 por 32 con capacidad para construir aviones y era taller de montaje y forja y fundición. Construcciones Aeronáuticas de sus primeros tiempos, debido a su implicación a través de Brigada 19 en las aviaciones ligeras, entabló enseguida conversaciones con empresas del exterior de aviaciones ligeras y tal, y montó enseguida una fundición y una serie de acuerdos que le permitieron acceso y ganar tecnología rápidamente en el terreno de las aviaciones ligeras. En las 760 acciones emitidas, pues, no podemos dejar de ver quiénes eran los que tenían las acciones. Veréis que la Sociedad Electromecánica de Cataluña, como os anticipé antes, tenía un 34% del capital liberado de casa en aquel momento. Ramón Yarramendi, el industrial vasco, tenía un 20%. Es decir, un 54% estaba en manos de los dos. Y luego Santiago Sánchez Quiñones tenía ya a larga distancia el 8%, como tenía el propio José Tartiere y como tenía también don José Ortiz de Echagüe, que aquí está. Santiago Sánchez Quiñones, que pasó a formar parte del Consejo de Administración más adelante, tenía una empresa de suministros diversos para automoción y para la aeronáutica militar. Y tenía la representación en España de una serie de empresas, entre otras de los radiadores franceses Lambert. Fue por eso por lo que Construcciones Aeronáuticas pasó a fabricar enseguida, bajo licencia, los radiadores de este. Bueno, evidentemente José Ortiz de Echagüe, como miembro de la presidencia de la Junta Evaluadora, sabía lo que se cocía, sabía que el Brigada 19 había sido elegido y por supuesto tuvo contacto directo con Luis Breguet, porque Luis Breguet se pasó la mayor parte del concurso aquí en Cuatro Vientos haciendo política. Por ejemplo, hay una serie de fotografías en las que está charlando con Alfonso XIII. Incluso charlando en plan amistoso, no de aviones ni nada, sino, oye, pues qué mal tiempo hace. Bueno, no sabemos cómo se organizó esto. Lo cierto es que se llegó a un acuerdo con Luis Breguet, negociado a través de un nivel industrial de esa empresa que tenía la representación para España de Breguet, y se presentó al Consejo de Administración de Casa el 20 de abril, en la reunión del 20 de abril, un contrato de exclusividad según el cual los aviones que vendiera Breguet al ejército español deberían pasar por casa. Supuestamente
deberían ser fabricados por casa. El acuerdo fue rápido. El 30 de mayo el consejero delegado pues leyó un contrato que se había suscrito con Breguet cuya firma y entrada en vigor fue esa misma, cuya firma por parte de casa fue el 30 de mayo. Pero nada más salir la resolución del concurso en la Gaceta de Madrid, Breguet remitió un contrato diferente. El contrato inicial preveía que Casa construiría los 30 aviones comprometidos como premio del concurso. Aparentemente Breguet dijo que donde dije digo, y no, eso no va a ser así. Claro, el Consejo de Administración se enfadó muchísimo y dijo que eso era inadmisible y le dio a Breguet un plazo de un mes para que rectificara. Hubo alguna serie de negociaciones donde Breguet no dio el brazo a torcer y las nuevas propuestas de Breguet no se aceptaron y el 26 de septiembre se rechazaron y quedaron rotas las negociaciones con Breguet. Claro, eso era un brindis al sol, porque Construcciones Aeronáuticas necesitaba de Breguet para salir adelante. En caso de no conseguir un contrato de Breguet, las cosas iban a estar muy mal. No iba a crecer la empresa como debía, sí, podía mantenerse con fundición y tal, pero la vocación aeronáutica de Casa estaba en peligro. Bueno, la situación debió ser bastante crítica en Casa. Tanto es así que se sabe que se decidió que la retribución del consejero delegado se redujera a la mitad en tanto y en cuanto la situación no mejorara. Bueno, se llegó al 26 de marzo y hubo que pasar por el aro y aprobar la firma del último contrato presentado por Breguet. De forma que el 8 de abril se aprobó, se modificó la composición para introducir los cambios provenientes del nuevo contrato y una Junta General convocada al efecto pues ratificó el acuerdo. Bueno, el acuerdo final modificó las escrituras y la organización de Casa de una forma importante. De entrada, y como ya se suponía que se producirían aviones de Breguet, las 2.200 acciones que se habían quedado en cartera se pusieron en circulación. Y el Consejo de Administración se modificó de la forma siguiente. José Tartiere siguió siendo el presidente. Manuel González Longoria siguió en su cargo de vocal. Pero, Vicepresidente, claro. vicepresidente, es que está como estaba, sí, Luis Breguet se colocó como vicepresidente e introdujo en el Consejo de Administración dos asientos, uno para Francisco Brandón Uslé y otro para Agustín Barbón Iglesias, es decir, que Breguet pasa a tener una representación muy importante en Construcciones Aeronáuticas. Lo demás pues continuó como estaba. Y hubo además una cuestión importante, y es que se nombró director gerente a José Ortiz Echagüe con efectos a partir del momento en que consiguiera pasar al supernumerario del ejército, porque como comandante que era en activo, ingenieros en activo, todavía no podía ser. Eso sucedió, bueno, la fecha no se ve, sucedió enseguida. No me acuerdo de memoria de la fecha, pero es que está contada, no lo puedo decir. Bueno, pues esto ya prácticamente es el final. ¿Cómo evolucionó la situación del Breguet 19 en Casa? Pues ahí la habéis reseñado. Como era de esperar, y como ya se había advertido en su momento, cuando se dijo que los 30 aviones del contrato del premio del concurso deberían haberse construido en España, los Breguet 19 franceses, los correspondientes al concurso, se retrasaron hasta 1925, no empezaron a llegar a España hasta 1925. Por supuesto, antes se había firmado el contrato de la Aeronáutica Militar y Casa para construir 26 aviones, cosa que sucedió el 8 de noviembre del 24.
Para poner en marcha todo el proceso, Luis Sousa Peco, que había pasado otro ingeniero militar, pues, que fue muy importante en el devenir de casa, fue a París en enero del 25 para recoger la documentación y establecer el plan de trabajo. Y claro, lo que decíamos en su momento de los retrasos de no conceder la fabricación de los primeros 30 aviones en la empresa española, pues se reflejó en lo que sucedió a la verdad. El primer BF-19 construido por Casa no voló hasta noviembre de 1926. A partir de ahí las entregas funcionaron perfectamente y de hecho Casa recibió 3 contratos más: 77 unidades en mayo del 27, 80 unidades en septiembre del 29 y 20 unidades ya en octubre de 1935. Si alguien a lo mejor preguntará por el Cuatro Vientos. El Cuatro Vientos se compró, pero con un contrato aparte, en el que además, por propia iniciativa de Ortiz Echagüe, se facturó a precio de coste, entendiendo que el vuelo del Cuatro Vientos sería extraordinario a nivel internacional y promocional para construcciones aeronáuticas. Y como se dice en los grupos animados, esto es todo, amigos. Muchas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, José Antonio. No teníamos la menor duda de que traíamos al mejor conferenciante de estos temas. Pido otra vez disculpas por lo de la fecha. Muy mal. Esa te la apunto. Lo tienes apuntado. Y ahora en esto de la historia soy una peredizo y lo reconozco. El primero que ha reconocido que yo lo del 3 de marzo lo he escrito variamente, pero es porque nos vamos a ver aquí una cosa. Dice, alguien pone una cosa y todo el mundo lo va a copiar. Sí. Todo el mundo lo va a copiar. Sí. Entonces así hay montones de errores. Así es. Hombre, la historia del Casa 201, por ejemplo, es un cúmulo de errores. Es un cúmulo de errores que se han difundido intencionadamente para ocultar que aquello fue un desastre a nivel político y que C201 se fue al demonio por fallos muy graves de la Dirección General de Industria y Material. Así de claro. También lo tengo escrito. O sea, todo lo que cuento lo tengo escrito, no te preocupes, hermano. Bueno, José Antonio, muchísimas gracias. Y este es un pequeñito detalle de la asociación y que pone en agradecimiento a la difusión de la cultura aeronáutica. Eso intentamos. Hombre, desde que llegamos al Servicio Interior Cultural en general, esa es una de nuestras obligaciones. O sea, que no hacemos nada más que cumplir con nuestra obligación. Pero muy bien eso además. Muchísimas gracias. Y por supuesto no nos despedimos, en cualquier momento te pedimos. Tengo que venir un día de estos por aquí a hacer fotos. No sé, como hago el verano.